En este momento vamos a comenzar con un interesantísimo tema llamado los 144.000 y el carácter. Vamos a hacerlo en 3 partes, de las cuales esta es la primera. La primera pregunta que vamos a plantear es: ¿quiénes son los 144.000? Los 144.000 aparecen en la Biblia tan solo en 2 capítulos, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, que los vamos a ir teniendo en cuenta en el desarrollo de la lección. Hay 8 características que definen quiénes son los 144.000. En primer lugar, son la última generación de creyentes cristianos vivos, leales a Cristo, por lo cual recibirán el sello de Dios en sus frentes antes que se suelten los vientos desenfrenados de las pasiones humanas. En segundo lugar, son los que responden a las preguntas de Apocalipsis 6:17. Porque el día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y del Salmo 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La tercera característica es Sofonías 3:12, que los describe así: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. La cuarta característica son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Hay que aclarar que los 144.000 son hombres, mujeres y niños que no siguen a la mujer caída, es decir, las comunidades de adoración apóstata, también llamada Babilonia o madre de rameras. Virgen era el término utilizado en la Biblia para identificar a Jerusalén en su relación santa con Dios, y los términos como adulterio y fornicación significan idolatría y culto falso a otros dioses. Vírgenes, por tanto, son todos los fieles cristianos que no se han contaminado con la idolatría y la prostitución de Babilonia, que se dicen cristianos pero no lo son. No hay ningún pretexto o justificación para literalizar el término vírgenes para tratar de decir que los 144.000 son célibes o solteros. Se trata de un término simbólico en un contexto ampliamente simbólico. Quinta característica, son los que han alcanzado la cuádruple victoria. Primera, sobre la bestia, el papado. Segunda, sobre la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata. Tercero, sobre la marca de la bestia, la observancia del falso día de reposo, el domingo. Y sobre el número de su nombre, el 666, que es número de hombre, es decir, de maniobras fraudulentas humanas para torcer las escrituras y contraponerse a Dios. Sexta característica, los 144.000 viven en una época muy crítica, cuando el anticristo exija adoración universal bajo pena de muerte y tenga el control casi total del mundo. Será entonces cuando se levantará Miguel, Jesús glorificado, y los rescatará. En este tiempo se producen una serie de eventos importantísimos: el fin del tiempo de gracia, el tiempo de la angustia de Jacob, la caída de las plagas postreras,
la resurrección especial, parcial, de impíos y de los santos, y como culminación la gloriosa segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. La séptima característica. Se trata de 144.000 judíos literales que pertenecen a las 12 tribus literales de Jacob. El verdadero Israel de Dios no está limitado a 144.000 judíos literales, sino que es un símbolo de la totalidad del Israel espiritual de entre todas las razas humanas durante la crisis final de la era cristiana. Por otro lado, los israelitas literales han recuperado la tierra de Israel. ¿Pero se ha arrepentido Israel? Como nación, ¿ha aceptado a Jesús de Nazaret como el Mesías de la profecía? En realidad, los herederos de Abraham han llegado a ser todos los que creen en Jesús, no importa de qué nación provengan. Romanos 9, 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Desde la cruz, todas las promesas deben ser interpretadas como dadas al Israel espiritual. Mateo 21:43 tiene un texto clarísimo de Jesús, irrebatible, en donde dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, refiriéndose a la nación judía, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por tanto, el número 144.000, que surge de multiplicar 12 por 12.000, debe entenderse como un símbolo de la unidad, la perfección y la consumación de la Iglesia de Dios, que incluye a personas de todas las nacionalidades, incluyendo a judíos que se hayan arrepentido de sus pecados y que hayan aceptado a Cristo como su Salvador personal. En este punto vamos también a preguntarnos si es que los 144.000 son exactamente 144.000, sin importar quiénes sean, sino me estoy refiriendo al número. Son 144.000 personas, literalmente hablando. Bueno, aunque no hay ninguna declaración palmaria en este aspecto, podemos contemplar la situación de que actualmente la población mundial al año 2021 es de 7,8 billones de personas, o sea, es una cifra 7,8 seguida de 9 ceros. Y la membresía adventista al año 2020 es de 21.556.837 personas. O sea que el número 144.000 se queda muy, muy pequeño. Bien, pero esta no es una cuestión que determina la salvación de las personas. El octavo criterio o característica de los 144.000. ¿Por qué entonces los 144.000 aparecen divididos en 12 grupos con los nombres de los hijos de Israel? En primer lugar, hay que puntualizar que no todos los que aparecen son los 12 hijos de Jacob. Manasés en realidad es su nieto, pero esto sucede porque antes de morir, Jacob adopta a los hijos de José, Efraín y Manasés, como hijos suyos, para que José como primogénito tenga la doble porción de la herencia. Además, en la lista no está Dan.
Esta división en 12 grupos se produce porque entrarán en la Nueva Jerusalén, la celestial, por 12 puertas de perlas que tendrán inscriptas con letras indelebles e imperecederas el nombre de estos 12 patriarcas por la eternidad. Esto está en Apocalipsis 21:12, donde dice, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Haciendo un poco de historia, veremos en esta primera parte también que Dios dio un hijo a Abraham, el cual fue Isaac, y que tuvo a su vez mellizos. Primero nació Esaú y media hora después nació Jacob. ¿Qué importancia tiene esto? Mucho, porque para la legislación de la época, el hijo primogénito tenía privilegios. 3 por lo menos: la doble porción de la herencia, el mayorazgo, es decir, el gobierno o liderazgo de la familia, y el sacerdocio. Pero Rebeca recibió por revelación la profecía de que Jacob y no Esaú sería el primogénito. Rebeca, junto con Jacob, quisieron tomar en sus manos el asunto y ayudar a Dios. Para ello, Jacob cometió un gran pecado. Engañó a su padre, ya anciano y no vidente, haciéndose pasar por Esaú para así obtener la primogenitura. Pero este hecho trajo consecuencias nefastas. Tuvo que huir de su casa precipitadamente, prácticamente con lo puesto para evitar la venganza de su enfurecido hermano, y encontró asilo entre parientes de su padre Isaac, bien al norte de Canaán, donde él vivía, en Padán Aram. Allí fue engañado vilmente por su tío Labán, quien le dio gato por liebre, y se encontró de pronto casado con Lea, la hija mayor de su tío, en vez de la segunda, su amada Raquel, la cual le fue entregada también después de una semana, por la que tuvo que trabajar gratuitamente nuevamente 7 años más. Así que sin quererlo se vio involucrado en un gran problema en el seno de su hogar. 2 esposas que eran hermanas, una amada y preferida, la otra menos amada. Comenzó entonces la riña entre las hermanas, entre las cuales solo existían amargos celos y rivalidad. Para equiparar un poco las cosas, Dios le da hijos a Lea, mientras Raquel permanece momentáneamente estéril, lo cual le causa amargura y desesperación. Dame hijos o me muero, le dice a Jacob. Entonces Raquel acude a un arreglo que la ley de la época proporcionaba a las esposas estériles: tener hijos de sus siervas que legalmente son hijos de la esposa. Así trae a su esposo a su sierva Bila, que pasa a ser una esposa secundaria, y nacen hijos sobre sus rodillas. Lea, viendo que ha dejado de concebir después de dar a luz a 4 hijos, se da cuenta que tiene que entrar en la competencia para poder mantenerse en pie delante de su rival, y trae a Jacob a su sierva Silpa. Ahora la situación se complica aún más, porque Jacob tiene 4 esposas. Finalmente Raquel puede tener 2 hijos propios, José y Benjamín. El hogar de Jacob es un sitio lleno de intrigas, celos, favoritismos, luchas denodadas para obtener el lugar principal, verdaderamente un hogar disfuncional. Cuando muere Raquel después de su segundo parto, los 2 huerfanitos se crían entre los hijos de las siervas. Sin embargo, Dios toma a esta familia disfuncional y la transforma para que llegue a ser un ejemplo y nos enseñe que Dios puede tomar la basura y transformarla en algo glorioso. Jeremías 18:6 dice: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel?
dice Jehová. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando Jacob llegó a estar a las puertas de la muerte, reunió a sus hijos y por inspiración divina reveló el futuro a cada uno de ellos y les asignó su puesto e importancia en la nación que de ellos derivaría. Hasta aquí llegamos con la primera parte. La segunda parte consistirá mayormente en el análisis de cada uno de los hijos de esta familia que es obviamente simbólica de lo que somos nosotros hoy y de los que formarán parte de los 144.000.